Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. El 31 de octubre siempre ha sido mi noche favorita. Es la única en la que uno puede ser alguien o algo completamente diferente. El otoño, con su aire fresco, el crujir de las hojas secas bajo los pies y las linternas de calabaza parpadeando en los porches, siempre ha tenido algo mágico. Ese año, mis amigos y yo decidimos tomarnos Halloween con calma. Ya no éramos niños corriendo de casa en casa por dulces, pero aún nos gustaba pasear por el vecindario y disfrutar del ambiente espeluznante. Las calles estaban adornadas con telarañas falsas, calaveras de plástico y murciélagos de papel colgando de los árboles. Éramos solo nosotros, Tony, Rachel, Cal y yo. Los niños disfrazados de brujas, superhéroes y monstruos reían y corrían de un lado a otro, inundando todo con su energía. Entonces la vimos. Era una niña de unos 8 o 9 años, no más. Llevaba un vestido pálido y anticuado, como salido de una fotografía en blanco y negro de principios del siglo XX. Entre tantos disfraces coloridos, el suyo desentonaba por completo. La falda larga y con volantes rozaba la parte superior de sus zapatos. En lugar de llevar una bolsa de plástico con dibujos de calabazas, como todos los demás, sostenía una bolsa de tela marrón apagada, hecha a mano, con costuras torcidas e irregulares. Al principio no le dimos importancia. Solo era una niña, ¿no? Sin embargo, conforme avanzábamos, algo empezó a parecernos extraño. Siempre estaba delante de nosotros. No importaba qué calle tomáramos o cuántas vueltas diéramos, ella aparecía unas casas más adelante, parada frente a una puerta con su bolsa extendida. Su vestido destacaba bajo la tenue luz de los porches. Tony murmuró, observándola desde lejos. Es rápida. Siempre se adelanta a nosotros. Pero lo curioso era que nunca la vimos correr. Caminaba con calma, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Aún así, no lográbamos alcanzarla. Decidimos seguirla, intentando no parecer sospechosos. Cada vez que creíamos acercarnos, ella ya estaba en otra casa, doblando una esquina o esperando dulces bajo otra luz. Era como si flotara por la noche, ajena al paso del tiempo. Tal vez está con sus padres, dijo Rachel, intentando sonar lógica. Quizá están fuera de vista. Pero no había ningún adulto cerca. Solo ella, con su vestido antiguo y esa extraña calma. Seguimos caminando, cada vez más intrigados. Cuanto más la mirábamos, más inquietante se volvía todo. Los otros niños no parecían verla. Pasaban corriendo junto a ella sin dirigirle una sola mirada, como si no existiera. Los adultos que entregaban dulces tampoco interactuaban con ella, depositaban un caramelo en su bolsa, cerraban la puerta y desaparecían sin decir una palabra. No había sonrisas. No había feliz Halloween. Solo un silencio incómodo. ¿Crees que está perdida?, preguntó Cal en voz baja, como si no quisiera oír la respuesta. No lo sé, respondí, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Las calles comenzaban a vaciarse. Los niños pequeños ya estaban en casa, y los adolescentes se habían ido a fiestas o a pasar el rato en otro lugar. Pero la niña del vestido viejo seguía allí, moviéndose por el vecindario como un reloj detenido. Eventualmente, tomó una calle que conducía al borde de la zona residencial, donde las casas eran más dispersas y oscuras.
La vimos pararse frente a una casa sin luces. No había nadie. Aún así, extendió su bolsa y esperó. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar de nuevo, alejándose hacia la noche. La tenue luz de las farolas apenas la iluminaba. Mejor vamos a casa, dijo Tony, con la voz temblorosa. Yo también sentía miedo, pero algo en mí necesitaba saber quién era. Quiero saberlo. Más que tener miedo, quiero entender, dije. Seguimos caminando detrás de ella, manteniendo la distancia. No sabíamos si nos veía, pero sentíamos como si estuviéramos persiguiendo una sombra. Algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, tomó una calle larga que terminaba en un sendero viejo, cubierto de maleza, que conducía a un bosque al borde de la ciudad. Nos detuvimos en la esquina. La vimos avanzar hacia los árboles. ¿Vamos a entrar al bosque con ella?, preguntó Rachel, con la voz quebrada. No lo sé, dije, aunque por dentro algo me impulsaba a decir que sí. En ese momento, un coche se detuvo a nuestro lado. Era un anciano del vecindario a quien habíamos visto algunas veces. Bajó la ventanilla y nos miró con preocupación. No deberían estar aquí, nos dijo con voz grave. Es tarde. Este lugar no es seguro. Vimos a una niña, dije. Fue por ahí. Está sola. Llevaba un vestido viejo. El hombre palideció. Sus ojos se agrandaron. ¿Una niña con vestido antiguo? Asentimos en silencio. El anciano suspiró y se pasó la mano por la cara. No la encontrarán, dijo con tristeza. Esa niña murió hace muchos años, en un accidente de coche. Ocurrió en esta misma calle, una noche de Halloween. Dicen que a veces se la ve, todavía recolectando dulces, como si intentara llegar a casa, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Nos quedamos inmóviles. El corazón nos latía con fuerza. Deberían irse, añadió, con un tono casi paternal. Déjenla en paz. No discutimos. Nos dimos la vuelta y regresamos en silencio al vecindario. Esa noche, no era solo la niña con el vestido viejo la que caminaba por nuestras mentes, sino la sensación profunda de haber visto algo que no debía estar allí. Desde entonces, cada Halloween me pregunto, ¿seguirá ahí afuera? ¿Todavía intentando llegar a casa? A principios de los años 90 trabajaba como camarera en un pequeño restaurante mientras estudiaba para obtener mi título de técnico en negocios. El salario era de apenas 4 pesos con 25 centavos la hora, y aunque el trabajo no era precisamente apasionante, me las arreglaba y hasta hice algunos amigos. Pero hubo una noche que nunca olvidaré. Una que aún hoy está grabada en mi memoria. Era una noche como cualquier otra. Familias, parejas y clientes habituales llenaban el restaurante, y yo iba de mesa en mesa haciendo mi trabajo. Nada fuera de lo común, hasta que entraron ellos. Un hombre, una mujer y una niña pequeña. Había algo en ellos que no encajaba. No sabría decir qué exactamente, pero no se veían bien. No era solo su apariencia física, había algo más. Algo que me hizo prestarles atención, aunque en ese momento no lo entendí del todo. Los senté, les entregué los menús y seguí con mis tareas. Poco después, noté que la niña dejó caer su tenedor. Era un detalle mínimo, pero decidí acercarme para recogerlo. Cuando se lo devolví, me agarró la mano. No fue un gesto cualquiera. La fuerza con que lo hizo era extraña para una niña de su edad.
Su mano temblaba, pero al mismo tiempo parecía apretar con urgencia. Me incomodó, pero lo dejé pasar. Había otras mesas que atender y la noche estaba ocupada. Pasó un rato y volví a pasar cerca de su mesa. Otra vez, la niña dejó caer su tenedor. Esta vez estaba más atenta. Me agaché para recogerlo, y nuevamente me tomó la mano, más fuerte que antes. Como si quisiera decirme algo sin palabras. Sentí una inquietud profunda, pero aún no entendía qué estaba pasando. Pensé que tal vez solo tenía miedo. O que estaba asustada por alguna razón. Pero luego lo hizo 2 veces más. Cada vez que el tenedor caía, y yo lo recogía, ella repetía el gesto. Siempre más fuerte. Para entonces, era evidente que no era un accidente. Esa niña quería que esto ocurriera. Su agarre me transmitía una sensación extraña, como si el tiempo se estuviera agotando. Como si me estuviera pidiendo ayuda sin poder hablar. Pero yo no lo supe interpretar. La familia terminó su comida y se marchó. Me quedé mirándolos mientras salían por la puerta, con una sensación incómoda que no podía definir. Cuando fui a limpiar su mesa, encontré algo debajo de uno de los platos. Una servilleta. Estaba escrita a mano, con letras temblorosas. Por favor, ayúdame. Llama a la policía. Mi corazón se detuvo. Me quedé en shock, leyendo y releyendo esas palabras. En ese momento lo comprendí todo. Aquella niña había estado intentando decirme algo todo el tiempo. Había tratado de pedirme ayuda y yo no lo supe ver. No hice nada. Me invadió una ola de culpa y vergüenza que aún hoy no se ha ido. Pensé en ella durante días. No podía dejar de imaginar lo que podría haber hecho diferente. Si hubiera actuado desde el primer tenedor, si hubiera llamado a alguien, si tan solo hubiese entendido antes. Había algo en esa niña que me resultaba familiar. Su rostro, sus ojos, algo me hacía sentir que ya la había visto. Y entonces lo recordé. Se parecía mucho a Antoinette Callerito, una niña que había aparecido en las noticias años atrás. Desapareció cuando tenía 9 años, raptada de su propia casa. Desde entonces, no se supo nada más de ella. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba, la niña que vi aquella noche era Antoinette. Fue una revelación espantosa. Estuve tan cerca de ella. Pude haberla salvado. Pero no hice nada. Empecé a investigar su caso. Quería saber todo lo posible. Siempre me pareció extraño el comportamiento de Penny, su madre. No se comportaba como una madre desesperada por recuperar a su hija. Algo en ella no encajaba. Algunas personas incluso decían que Penny había vendido a Antoinette, que tal vez tuvo algo que ver con su desaparición. No sé si eso es verdad. Solo sé que la posibilidad me enferma. ¿Qué clase de madre permitiría que algo así le pasara a su hija? Todo era demasiado horrible para creerlo. Pero la verdad me miraba directamente a la cara. Yo había visto a Antoinette con vida. Y no la ayudé. Hasta hoy, su caso sigue sin resolverse. Nadie sabe con certeza si está viva o muerta. Su nombre aún figura en la lista de personas desaparecidas. A veces me consuelo con la esperanza de que esté en algún lugar, segura, feliz, aunque sea difícil de creer. Pero todavía puedo recordarlo todo con claridad. La forma en que apretó mi mano. El sonido del tenedor al caer. Sus ojos, pidiéndome ayuda en silencio. Y yo, sin entender. Antes de pasar a la siguiente historia,
Si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Esto ocurrió durante mi primer año en la Universidad de Rutgers, en el semestre de primavera de 2022. Ese año tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y elegí Roma, Italia. Durante meses estuve emocionado, imaginando que haría amigos para toda la vida y disfrutaría de la magia de la ciudad eterna. Pero las cosas no salieron como esperaba. Me costó mucho adaptarme. Hacer amigos fue más difícil de lo que pensé y mis estudios no me entusiasmaban. Pero lo que realmente marcó mi experiencia en Roma fue algo mucho más oscuro. Algo que nunca imaginé que viviría. Era un martes cualquiera, alrededor de las 5:30 de la tarde. Mi última clase acababa de terminar y, cansado, tomé el tren de regreso a mi apartamento. Mientras el vagón avanzaba, me sentía desconectado. El sol comenzaba a ponerse y yo solo quería llegar a casa y descansar. Pasaron 3 estaciones sin novedad. La gente subía y bajaba, pero yo apenas prestaba atención. En la 4ª parada, cuando bajé del tren, todo cambió. Apenas había dado unos pasos por el andén cuando vi que un hombre se me acercaba. Al principio no me pareció amenazante. Lucía como cualquier otro pasajero. Pero de repente, sin decir palabra, me atacó. Me golpeó con fuerza en la entrepierna. El dolor fue tan intenso que quedé doblado, sin aire, sin entender qué acababa de pasar. En ese momento, sin que yo me diera cuenta, me sacó la billetera del bolsillo y huyó. Cuando logré respirar de nuevo y asimilar lo que había pasado, el dolor se convirtió en enojo. No iba a dejar que ese tipo simplemente escapara con mis cosas. A pesar de cómo me sentía, me impulsé a correr tras él. La estación estaba llena de gente, pero logré seguirlo con la vista mientras se dirigía a la salida. No era muy rápido, lo cual me ayudó a alcanzarlo. Le grité que se detuviera, pero no respondió. Así que corrí más fuerte, movido por la adrenalina, y lo derribé al llegar a la calle. Lo lancé al suelo sin pensar 2 veces y, fuera de mí, le di unos golpes antes de recuperar mi billetera. Mi corazón latía con fuerza. Apenas recuperé el aliento, me alejé de la escena lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta tras de mí y sentí todo mi cuerpo aflojarse. Sudaba, temblaba, pero estaba aliviado de haber recuperado mis cosas. Bebí agua y me tiré en la cama. Pensé que lo peor ya había pasado. Dormí una siesta corta, unos 30 minutos. Al despertar, todavía repasaba los hechos en mi cabeza. Me preguntaba si había hecho lo correcto al perseguir al tipo. Tal vez lo mejor habría sido dejarlo ir. Pero ya era tarde, y al menos había recuperado la billetera. Estaba preparando la cena cuando escuché golpes fuertes en mi puerta. Al principio me sobresalté. Luego, una voz gritó: ¡Policía! El corazón se me hundió. No entendía por qué había policías en mi puerta. Abrí con cautela. 3 agentes estaban ahí, con expresión seria. Uno de ellos me dijo de inmediato: está arrestado por asalto y robo. Me quedé helado. Intenté explicar lo que había pasado, pero no escucharon. Me esposaron y me llevaron a la estación de policía. Una vez allí, vi al hombre que me había atacado, pero ahora no estaba solo. Una mujer, que nunca había visto,
estaba de pie junto a él. El hombre me señaló y dijo: «Ese es el que atacó a mi hermana». La siguió hasta casa y me golpeó cuando intenté detenerlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Traté de contarle a la policía lo que realmente había pasado, que yo era la víctima, que él me robó, que no sabía quién era esa mujer. Pero cuando le preguntaron a ella si la historia del hombre era cierta, ella dijo que sí. Sentí que el mundo se desmoronaba. Estaba atrapado en una mentira, sin saber cómo defenderme. Llamé a mis padres. Les conté todo. Estaban tan sorprendidos como yo y dijeron que volarían a Roma de inmediato. Mientras tanto, me encerraron en una celda de espera, a la espera del juicio, que sería 3 días después. 3 días que se sintieron como una eternidad. Apenas podía dormir. No podía pensar con claridad. Mis padres llegaron horas antes de la audiencia. Verlos me devolvió un poco de esperanza, pero seguía aterrorizado por lo que pudiera pasar. Ya en el tribunal, esposado, vi a mi madre llorando desde la primera fila. Fue un dolor indescriptible. Durante el juicio, la mujer mantuvo su historia. Dijo que la seguí, que irrumpí en su casa y que su hermano intentó detenerme y que entonces lo golpeé. Escucharla mentir con tanta seguridad me dejó paralizado. Cuando llegó mi turno, conté todo con detalles. Cómo me robó, cómo lo perseguí, cómo recuperé mi billetera. Aún así, tenía miedo de que nadie me creyera. Entonces, ocurrió algo inesperado. Un testigo se presentó. Lo reconocí, estaba en el tren aquella noche. Declaró ante el juez que vio cómo el hombre me robaba y que yo lo perseguía para recuperar mi billetera. Su testimonio cambió todo. Tras lo que parecieron horas de deliberación, el juez finalmente anunció el veredicto. No culpable. El alivio me invadió. Mis padres y yo rompimos en llanto cuando salimos del tribunal. El hombre y la mujer fueron multados por mentir ante la corte, pero nunca pisaron la cárcel. Nunca volví a Roma. Y no planeo hacerlo. Después de todo este tiempo, decidí compartir mi historia como advertencia. Si vas a estudiar en el extranjero, mantente alerta. Cuida a quien tienes cerca. Y si te asaltan, piénsalo 2 veces antes de perseguir al ladrón. A veces, las cosas pueden salir mucho peor. Y no siempre terminan como en mi caso. He trabajado en una tienda de armas durante unos 15 años. No es la vida que imaginé cuando era más joven, pero paga las cuentas, y con el tiempo, la rutina se volvió cómoda. La mayoría de los días transcurren sin sobresaltos, gente entra preguntando por armas, municiones, accesorios o reparaciones. A veces aparece algún cliente extraño, pero nada fuera de lo común, o eso pensaba. Todo cambió con una llamada en 2016. Era un día como cualquier otro. Estaba en el mostrador, ordenando papeles, cuando sonó el teléfono. Contesté con la misma frase de siempre, dando el nombre de la tienda y presentándome. La voz de un hombre respondió: ¿Venden equipos para casa? Nada raro. Ese tipo de pregunta es común. Respondí con naturalidad. Sí, claro. ¿En qué puedo ayudarte? Entonces dijo algo que me desconcertó por completo. Necesito clips térmicos. Hablaba rápido, con tono serio, como si se tratara de un encargo urgente. Me detuve. En todos mis años trabajando en la tienda, nunca había oído hablar de clips térmicos.
No sonaba como algo relacionado con armas, ni con equipos para el hogar. Así que pregunté directamente, ¿quién es? Su respuesta fue inmediata. Comandante Shepard. Tuve que contener la risa. Sonaba a personaje de videojuego. Pero no colgó. Repitió la frase una y otra vez. Necesito clips térmicos. Necesito clips térmicos. Empecé a darme cuenta de que no estaba hablando en serio. Pensé que era solo un bromista aburrido con demasiado tiempo libre. Aún así, por precaución, decidí llamar a un amigo que es oficial de policía y le conté sobre la llamada. Me escuchó en silencio y luego dijo algo que me hizo fruncir el ceño. No eres el único. En el área de San Francisco se han reportado llamadas similares. Otras tiendas han recibido pedidos extraños de alguien pidiendo lo mismo. Era más que una broma aislada. Este tipo estaba repitiendo el patrón. Algo no estaba bien. A los pocos días, volvió a llamar. Esta vez, su voz sonaba distinta. Más tensa. Me preguntó nuevamente por los clips térmicos. Le respondí que no vendíamos nada con ese nombre. Entonces me dijo, con un tono firme, casi irritado. He reportado esto a la policía. No me dejé intimidar y le contesté que yo también había hablado con la policía. Intentando asustarlo, le advertí que estaban rastreando las llamadas. Pero en lugar de retroceder, su actitud cambió por completo. Su voz se tornó agresiva, cargada de odio. No me importa tu policía. Luego, en la siguiente llamada, su tono cambió de nuevo. Esta vez era más calmado, casi como si quisiera negociar. Tal vez podamos resolver esto, dijo. No respondí. No sabía a qué se refería. Entonces su voz se transformó de nuevo. Se volvió cruel, goteando veneno con cada palabra. Te voy a cortar las pelotas y venderlas. Fue como si me cayera un balde de agua helada. Eso ya no era una broma. Era una amenaza directa, y sonaba real. Le respondí con firmeza que la policía estaba rastreando su número y que presentaría cargos si volvía a llamar. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, el débil clic de la llamada terminando. Sentí una oleada de alivio. No volvió a llamar ese día. Y la tienda estuvo tranquila. Pero el malestar seguía en mí. Esa voz, el cambio repentino de tono, las amenazas. Algo en ese hombre era profundamente inquietante. Distinto a cualquier otra persona con la que haya tratado, incluso en este tipo de negocio. A veces, incluso años después, aún pienso en aquella llamada. ¿Quién era realmente? ¿Un bromista desequilibrado? ¿Alguien con intenciones más oscuras? Nunca lo sabré. Solo sé que me alegra no haber vuelto a escuchar su voz. En este trabajo uno se cruza con muchos personajes extraños. Pero ese era diferente. Ese me dejó una sensación que aún hoy no logro sacudirme del todo. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Cuando tenía 14 años, pasé una semana en un campamento de verano en el bosque de San Bernardino, junto a un grupo de adolescentes. Éramos unas 12 personas en total, y 4 de mis amigos mayores estaban a cargo de cuidar a las niñas más pequeñas.
Los primeros 3 días fueron geniales. Disfrutábamos del bosque, la fogata y las caminatas. Pero en la cuarta noche, algo cambió. Unas niñas menores vinieron corriendo, llorando desconsoladas. Nos dijeron que habían visto algo aterrador entre los árboles. Según su descripción, se trataba de una criatura alta, delgada, calva, de piel pálida y forma humanoide. Dijeron que las había estado observando, inmóvil, desde la oscuridad del bosque. Al principio pensamos que tal vez lo estaban inventando o que habían visto una sombra. Pero sus rostros estaban pálidos, las lágrimas no paraban y el miedo en sus voces era real. Algunas incluso pidieron mover sus tiendas más cerca de las nuestras porque se sentían más seguras. Esa noche, uno de mis amigos fue a dormir con ellas para calmarlas. El resto de nosotros, aunque no habíamos visto nada, estábamos tan nerviosos que decidimos dormir todos en una sola tienda. Puede sonar exagerado, pero ninguno de nosotros quería dormir solo. Y fue esa misma noche que comenzaron los sonidos. Primero, escuchamos pasos fuertes rodeando nuestra tienda. Al principio intentamos ignorarlos, pensando que era algún animal o incluso alguien del grupo. Pero los pasos se repetían, pesados y deliberados, durante varios minutos. Luego, escuchamos un ruido indescriptible, algo entre un gruñido, una risa y un gorgoteo. Provenía justo encima de la tienda. Nuestra tienda tenía apenas 2 metros de altura, así que quien hiciera ese sonido debía estar inclinado sobre nosotros, o medir más de 2 metros. Algo que no parecía ni posible ni humano. Lo más inquietante era el silencio. Durante las noches anteriores podíamos escuchar claramente los grillos, los búhos e incluso un arroyo cercano. Pero desde esa noche, todo se detuvo. Ni un solo sonido natural. El bosque estaba completamente mudo. Curiosamente, por las mañanas todo volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, nadie quería hablar del tema. El miedo era demasiado reciente. Esa noche me sentí mal del estómago. Fui al baño exterior antes de dormir y le pedí a una amiga que me esperara. Mientras estaba allí dentro, juraría haber escuchado una respiración lenta y pesada junto a la ventana. Pero estaba tan paralizado por el miedo que no me atreví a mirar. Cuando salí, mi amiga me dijo que había oído pasos y el crujir de hojas cerca del baño. Esa noche volvimos a dormir todos juntos. Por suerte, no pasó nada extraño, o eso creímos. Una de mis amigas dijo que alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, escuchó un chillido agudo y horrible muy cerca de la tienda. Yo no lo escuché, pero verla tan pálida por la mañana me dejó intranquilo. La peor noche de todas fue la sexta, la última. 2 de mis amigos decidieron dormir en sus tiendas, pero yo no me sentía seguro. Me quedé con los demás. Todo parecía tranquilo hasta pasada la medianoche, cuando desperté abruptamente. Me encontré encorvado sobre el rostro de mi amiga, mirándola fijamente. Para que quede claro, yo no soy sonámbulo, nunca lo he sido. Nadie en mi familia lo es. No tenía idea de cómo había llegado a esa posición. Estaba confundido y asustado, pero antes de que pudiera pensar mucho al respecto, escuché pasos pesados y gruñidos sordos fuera de la tienda. No pude moverme. El miedo me paralizó por completo. Después de varios minutos, me metí de nuevo en mi saco de dormir, me tapé los oídos y me obligué a dormir. Mi amiga se despertó poco después y notó que ya no estaba a su lado. También vio que la puerta de la tienda estaba ligeramente abierta, así que pensó que había ido al baño. Yo, en cambio,
recuerdo haber escuchado cómo alguien abría la cremallera de nuestra tienda y luego ruidos extraños provenientes de la tienda vecina, donde dormía otra amiga. A la mañana siguiente, confirmé que la entrada de nuestra tienda seguía entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado completamente antes de dormir. Cuando hablamos con el personal del campamento sobre lo que había pasado durante la semana, sus rostros cambiaron. Parecían nerviosos. Nos dijeron que cosas similares habían ocurrido antes, pero no dieron detalles. También hablamos con otro grupo de campistas que estaba acampando cerca. Para nuestra sorpresa, ellos también vieron algo en el bosque, muy parecido a lo que las niñas habían descrito, y experimentaron situaciones similares. Desde que regresé del campamento, algo me ha estado siguiendo. No lo digo a la ligera. En mi habitación, por las noches, he escuchado susurros que pronuncian mi nombre, además de golpes, rasguños y toques suaves en las paredes y la puerta. Nunca había experimentado algo así antes del campamento. Y aunque no puedo probar que esté relacionado, sé que comenzó allí. Hasta hoy, cada vez que pienso en esa semana, siento un escalofrío. Como si algo todavía estuviera allá afuera. O peor aún, como si algo se hubiera venido conmigo. Era mi primer año en la Universidad de Troy, Alabama, y tenía un sueño claro: formar parte de la banda universitaria tocando el bajo tubular. Ser co-líder de mi sección significaba todo para mí. La música, las amistades, el sentido de pertenencia, era mi mundo. Durante la primera semana de agosto tuvimos el campamento de banda, una semana agotadora bajo el calor sofocante, con días largos y prácticas intensas. Los primeros 4 días transcurrieron sin problemas, pero en el quinto día sucedió algo que jamás olvidaré. Después de una larga jornada de ensayo, teníamos una sesión nocturna programada. Terminé la cena y fui al vestuario para agarrar algo. Con tiempo de sobra, decidí usar el baño, no tenía prisa, solo quería relajarme un poco. Estaba solo en el baño, algo normal en ese horario. Cerré la puerta del cubículo y me senté, dejando que el cansancio me invadiera por un momento. Pero entonces, algo llamó mi atención desde el rabillo del ojo, un movimiento en el suelo. Me congelé. Mi respiración se detuvo mientras mis ojos enfocaban una figura que se arrastraba por el suelo. Y a medida que mi mente procesaba lo que veía, lo reconocí: era un chico de la banda, uno que tocaba los platillos, alguien a quien había visto antes, pero con quien nunca había hablado. Antes de que pudiera reaccionar, se deslizó por debajo de la puerta del cubículo. Su rostro se torció en una sonrisa enferma y sus ojos brillaban con una intención oscura. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. La voz se me quedó atrapada en la garganta. De repente, me agarró con una fuerza sorprendente, sus manos ásperas e inflexibles me sujetaron con firmeza. Me sentí atrapado, indefenso. Tiraba de mi ropa, su agarre magullaba mis brazos. Quería gritar, pero no encontraba mi voz. Justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de mí, escuché que la puerta del baño se abría. Alguien se movió rápidamente hacia nosotros. Hubo un fuerte golpe, patearon la puerta del cubículo para abrirla. Después de 3 patadas, la puerta cedió y un asistente de posgrado de la banda irrumpió en el baño. No dudó un segundo. «Salgan de aquí, ahora», gritó con furia. «Llamaré a la policía». El chico se congeló, el color desapareció de su rostro y salió corriendo, huyendo del baño. La asistente se volvió hacia mí, suavizando su voz.
¿Estás bien?, preguntó. Solo pude sacudir la cabeza, demasiado sacudido para hablar. Gracias a ella, las cosas no salieron como él había planeado. Se quedó conmigo hasta que pude calmarme y reportamos el incidente. La universidad tomó medidas inmediatas, el chico fue removido de la banda y enfrentó consecuencias disciplinarias. Durante mucho tiempo, el recuerdo de esa noche me persiguió y casi me hizo renunciar a la banda. Pero con el apoyo de mis amigos y familia, logré seguir adelante. Me quedé en la banda y volví a amar la música. Aunque nunca olvidaré esa noche, ni a la persona que me salvó. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, por favor, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. He trabajado como conductor de camión durante mucho tiempo. Estoy acostumbrado a las largas carreteras, al constante zumbido del motor y a la soledad que forma parte del trabajo. Conducir de noche, de hecho, lo encuentro calmante, las carreteras vacías, la paz, la tranquilidad y la luz de la luna iluminando el camino adelante. Pero con esa quietud y soledad también puede venir otro tipo de sensación, una soledad distinta, especialmente cuando estás a cientos de millas de cualquier cosa familiar. Empiezas a escuchar cada crujido, cada sombra, y a notar cada movimiento al borde de tu vista. Una noche, esa quietud se convirtió en algo más oscuro. Era casi medianoche y estaba en una de mis rutas habituales, tomando caminos secundarios a través de un pequeño pueblo para hacer una entrega de comestibles. La radio sonaba suavemente, con fragmentos de charla y alguna que otra canción country llenando la cabina. Afuera hacía frío, tanto que podía ver mi aliento empañando la ventana, incluso con la calefacción encendida. Al girar una curva, mis faros iluminaron algo a lo lejos. Allí, al lado de la carretera, una figura se encontraba de pie, con un brazo levantado en la clásica pose de un autoestopista. Normalmente no recojo a extraños, especialmente tan tarde, pero algo en él me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue la forma en que saludaba, como si estuviera desesperado, o tal vez el frío cortante que hacía que detenerme pareciera lo correcto. Me detuve al lado suyo. Él caminó hacia mi puerta. Parecía un hombre común, de unos 30 años, con una chaqueta gruesa y un sombrero bien calado. La luz tenue no me permitió distinguir bien su rostro, pero sonrió educadamente. «Gracias por detenerte, amigo», dijo, y pude ver su aliento en el aire frío. «He estado aquí afuera durante horas, mi coche se averió a unas millas atrás». Sentí una vacilación instintiva, pero la ignoré y abrí la puerta del pasajero. Él entró y comenzamos a avanzar por la carretera. El zumbido del motor llenaba el silencio mientras intentaba concentrarme en el camino. «¿Eres camionero, eh?», rompió el silencio finalmente con una voz tranquila, casi demasiado tranquila para la situación que describía. «Sí», respondí, manteniendo mi mirada en la carretera. «¿Qué estás transportando?», preguntó. «Solo algunos comestibles», respondí, intentando mantener la respuesta vaga. No dijo nada más, pero sentí sus ojos sobre mí. Cada vez que miraba de reojo, ahí estaba, observándome. El aire en la cabina se volvió tenso, como si algo burbujease bajo la superficie. Después de unos minutos de incómodo silencio, se movió en su asiento y dijo lentamente: «¿Sabes? Podría usar algo de dinero».
Su tono se volvió ligeramente amenazante. Me sorprendió la súbita solicitud. ¿Dinero para qué?, pregunté. ¿Para ayudarme a arreglar mi coche, o algo así?, repitió, su voz bajando aún más, casi amenazante. No llevo efectivo, respondí, apretando el volante más fuerte y tratando de ocultar la incomodidad en mi voz. De repente, su comportamiento cambió. Se inclinó hacia mí, sus ojos se entrecerraron y gruñó, sacando un cuchillo. La hoja brilló bajo la tenue luz del tablero. Mi corazón latió con fuerza, el miedo me invadió, pero traté de mantener la voz firme. Te dije que no tengo dinero. Su rostro se torció de ira. Lo que tengas, dámelo ahora, gruñó, apretando el cuchillo. Supe que si cedía, no se detendría allí. Mi mente corría, buscando una salida. Sin otra opción, pisé el freno de golpe. El impacto lo lanzó hacia adelante, golpeando su cabeza contra el tablero y haciendo que soltara el cuchillo. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe y salí corriendo, cayendo al suelo mientras me levantaba con el brazo sangrando por un corte. No paré de correr durante lo que parecieron horas. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones mientras agitaba frenéticamente la mano para detener un coche que se acercaba. La conductora, una mujer mayor, se detuvo y llamó inmediatamente a la policía. Poco después llegaron los agentes y encontraron al hombre aún dentro de mi camión, aturdido por el golpe. Resultó que tenía antecedentes, principalmente por delitos menores, pero fácilmente esto podría haber escalado a algo peor. Me llevaron al hospital, donde me suturaron el brazo. Estaba sacudido, pero agradecido de estar vivo. Desde esa noche, la carretera abierta ya no se siente tan pacífica. El silencio ahora pesa más, como si algo acechara en la oscuridad, esperando su próxima oportunidad. La noche de Halloween siempre ha tenido una vibra única, y este año no fue la excepción. Mi amigo Alex organizó una fiesta en la vieja casa de su familia, un lugar que ya de por sí era espeluznante, con sus escaleras chirriantes y luces tenues. Las decoraciones eran perfectas, telarañas, calabazas y luces inquietantes creaban un ambiente ideal para la ocasión. Pero hubo un invitado esa noche que definiría el tono de todo el evento. La fiesta comenzó como cualquier otra. La gente llegó disfrazada de vampiros, brujas, payasos e incluso una novia zombie. La música sonaba suavemente de fondo mientras los invitados reían y conversaban. Yo socializaba, tomaba un poco de ponche y admiraba la creatividad en los disfraces de todos. Entonces, lo vi. Estaba de pie en una esquina, completamente quieto. Su disfraz era sencillo, casi fuera de lugar para una fiesta de Halloween. Llevaba un traje viejo, desgastado, con pliegues y desvanecimientos que parecían sacados de otra época. Pero fue su máscara lo que realmente me llamó la atención. Nunca había visto algo así antes. Parecía perturbadoramente real, como si alguien hubiera pelado su rostro y lo usara como máscara. Al principio pensé que era un disfraz impresionante. Los labios de la máscara eran delgados, y los ojos, oscuros y hundidos. Cuanto más lo miraba, peor me sentía. La piel parecía demasiado realista y áspera. Esperaba que parpadeara o se moviera, pero simplemente permanecía allí, inmóvil. La gente probablemente pensaba que solo era otro invitado manteniendo el personaje. A medida que avanzaba la noche, algo se sentía mal. No reía, no hablaba, ni siquiera tocaba la comida o las bebidas. Se quedó en esa esquina,
simplemente observando. Se lo señalé a Alex, quien se encogió de hombros, diciendo que probablemente era alguien haciendo travesuras, pero vi un indicio de preocupación en sus ojos. Cuando la fiesta empezó a terminar y los invitados se fueron, solo quedamos unos pocos amigos cercanos. Fue entonces cuando noté que el hombre se había movido. Ya no estaba en la esquina, sino de pie junto a la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. Finalmente, Alex decidió confrontarlo. Oye, amigo, tu disfraz está bien, pero la fiesta ha terminado. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener un tono ligero. No hubo respuesta. El hombre ni siquiera los miró. Alex extendió la mano como para quitarle la máscara, pero en cuanto la tocó, retiró la mano, horrorizado. Está pegada, dijo con voz llena de shock. Nos reunimos alrededor, preocupados. Uno por uno intentamos quitarle la máscara, pero no se movió. Se sentía cálida, como piel real. El pánico se apoderó de nosotros al darnos cuenta de que esa máscara no era un disfraz, era parte de él. Entonces, la mano del hombre se movió. Colocó su mano sobre el brazo de Alex y apretó. Sentimos la angustia apoderarse de nosotros. La voz temblorosa de Alex rompió el silencio. Necesitamos sacarlo de aquí. Pero el hombre enmascarado se giró lentamente y salió por la puerta, sin decir una palabra. Todos sentimos un extraño alivio cuando se fue. Al día siguiente, busqué en viejas noticias en la biblioteca. Encontré una serie de asesinatos de años atrás. El asesino usaba una máscara hecha con la piel de sus víctimas y fue visto por última vez una noche de Halloween antes de desaparecer sin dejar rastro. La máscara que aparecía en las noticias se parecía exactamente a la que había visto la noche anterior. Alex y yo fuimos a la policía, pero descartaron nuestra historia como una broma de Halloween. Sabíamos lo que habíamos visto. Esa máscara no era solo por diversión, era algo mucho peor. Unos días después, Alex empezó a actuar de forma extraña. Dejó de contestar su teléfono, no iba al trabajo y no me permitía entrar a su casa. Cuando finalmente lo vi, sus ojos estaban oscuros y se movía con una deliberación extraña y lenta. No hablaba. Parecía como si la máscara lo hubiera infectado de alguna manera, cambiándolo. No lo he visto desde entonces, pero a veces, tarde en la noche, pienso en aquella fiesta de Halloween y me pregunto si esa figura enmascarada sigue deambulando, buscando a alguien nuevo.